propaganda is kind of La propaganda es una forma de arte y a veces no es inmediatamente reconocible como tal. Puede estar tan profundamente arraigada en cómo ves a ti mismo o a tu nación que ni siquiera la consideras propaganda. En cambio, la ves como un reflejo de tu país y sus valores. Sin embargo, hay muchas cosas que refuerzan esta perspectiva y se utilizan diversos métodos para asegurar que se promueva constantemente. making sure that's always being sort of promoted. Hello everybody, this is Pascal and today Hola a todos, soy Pascal y hoy tengo conmigo a dos académicos que han realizado avances significativos recientemente en el campo de los estudios de neutralidad. Estoy hablando con Edward Kors y Marta García Cabrera. Ed es investigador honorario en la Universidad de Kent, en el Reino Unido, y Marta es investigadora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Organizaron una importante conferencia sobre neutralidad y propaganda hace aproximadamente 2 años, y ahora han terminado de editar un maravilloso libro titulado Propaganda y Neutralidad, Estudios de Caso Globales del siglo XX. En este volumen, muchos investigadores, incluyéndome a mí, contribuyeron con capítulos sobre la conexión entre los estados neutrales y diversas formas de propaganda. Lo mejor de todo es que el libro está disponible en acceso abierto, así que pondré un enlace a continuación. Échenle un vistazo si están interesados. Es un libro muy oportuno y el tema que queremos discutir hoy. Ed y Marta, muchas gracias por unirse a nosotros en línea hoy. Thank you so much for coming online today. Muchas gracias por recibirnos, Pascal. Muchas gracias, es un placer estar aquí. I just told you, right, that this book here, it's a great. Acabo de decirte, este libro aquí es un gran logro. Se ve maravilloso. Has hecho una investigación y has reunido a un equipo de investigadores para colaborar. Juntos, han creado casi 20 capítulos sobre varios casos. Podríamos empezar definiendo la neutralidad. ¿Qué es la propaganda? ¿Cómo se relacionan ambas? ¿Y qué aprendiste al compilar este volumen? And how do the two go together? And what did you learn from putting this volume together? Good. Thank you, Pascal. So let's start with neutrality. Bien. first of all, and, Gracias, you Pascal. could look up the definition of Así que comencemos con la neutralidad. There's kind of intermediate En primer steps, lugar, podrías buscar la definición de neutralidad en el diccionario. abstention from, Probablemente te diría que es un estado intermedio entre dos lados diferentes, una abstención de la guerra. Esa definición me lleva hasta cierto punto, pero lo que hemos encontrado es que es mucho más complejo que eso. La neutralidad ha sido parte de la guerra desde tiempos antiguos. Eruditos como Marcia Ebbinghaus y Neville Wiley han mostrado que la neutralidad ha sido intrínseca a la guerra durante mucho tiempo en sus estudios particulares. Creo que vale la pena explorar diferentes aspectos de la neutralidad como parte del pensamiento sobre lo que es. Algunas personas la ven como algo inmoral, una posición de debilidad y un medio potencial de no participar en la guerra, porque no puedes participar, lo que podría dejarte vulnerable a los beligerantes. Wiley y Ebbinghaus citan ambos a Maquiavelo, donde hablan de la neutralidad como una posición de debilidad y potencialmente sofocante para la creatividad. Pero luego hay otros que ven la neutralidad como una posición moral, algo que está por encima de la guerra. Organizaciones como la Cruz Roja, por ejemplo, tienen su sede en Suiza debido a su deseo de mantener una posición entre los beligerantes. Parece derfor der Researchalava Flix, y por tanto como una postura moral. Resolving conflict as such, and therefore it's kind of a moral position. So it's kind of multifaceted, and I guess Es multifacético, y hay ejemplos en los que los neutrales han intentado obtener concesiones de los beligerantes. Han tratado de vender bienes a ambos lados en una guerra, así que hay múltiples ejemplos de eso. and I guess La neutralidad puede manifestarse de diferentes maneras. Puede ser declarada como una posición legal respecto a una guerra particular y en circunstancias específicas. Damos muchos ejemplos de la Primera y Segunda Guerra Mundial en el libro. La neutralidad también puede ser una posición más permanente, como países como Suiza, que la han adoptado como parte de su identidad central, manteniéndola a lo largo de cualquier conflicto. Luego hay ejemplos de la Guerra Fría,
donde no era una guerra caliente con una amenaza directa de invasión o conflicto, pero había una especie de neutralidad ideológica entre los dos lados opuestos. En respuesta a la primera pregunta sobre qué es la neutralidad, diría que es compleja y depende de las condiciones locales y las circunstancias particulares de una guerra o un tipo diferente de conflicto. No necesariamente significa no involucrarse en una guerra tampoco. Puede involucrar enfocarse en las actividades de una guerra mientras se toma una postura específica. La neutralidad ha sido parte de la guerra desde tiempos antiguos, lo que la hace un tema muy fascinante. Pero ahora, le cederé el primer bird to predistua our plan de propaganda y como le vemos, y luego veremos de cómo trabajan juntas. Definition of propaganda and how we see that, and then we'll talk about how we see them sort of working together. Yeah, thank you, Edward. Well, the other contested term. Sí, gracias, Edward. Bueno, el otro término controvertido que consideramos en este libro es el concepto, por supuesto, de propaganda. Y es claramente una palabra que significa diferentes cosas para diferentes personas. Por ejemplo, muchas personas afirman o podrían afirmar conocer su significado, pero identificar qué es y qué no es propaganda depende mucho de quién lo define. Por ejemplo, algunos autores como Peter Pomerantsev en su libro Esto no es propaganda, incluso llegan a afirmar que el término propaganda está tan cargado y fracturado que eligió evitar usar la palabra casi por completo. En la Enciclopedia Histórica sobre Propaganda y Persuasión Masiva, editada por Nicholas Cole, David Colbert y David Welch, exploran una multitud de diferentes tipos de propaganda y dedican casi 5 páginas a examinar la definición de la palabra en sí. La palabra se origina de la Comisión de Cardenales Católicos Romanos del siglo XVII. Sin embargo, como demuestra Philip M. Taylor en su libro Municiones de la Mente, el concepto de propaganda ha sido una parte central de la historia desde tiempos antiguos. También es cierto que se volvió especialmente prominente en el siglo XX cuando los gobiernos usaron la propaganda como un instrumento estatal tanto en guerras como en movimientos de paz. Y especialmente hicieron uso de la tecnología moderna de comunicación masiva. También es verdad que el concepto a menudo se ve en un sentido peyorativo, comúnmente conectado con las ideas de falsedad, engaño y lavado de cerebro, por ejemplo. Aunque a menudo se ve de esta manera, investigadores como David Welch sostienen que la propaganda en sí, como método de comunicación, influencia y persuasión, es en realidad un fenómeno éticamente neutro. Son más bien los mensajes y las ideas de propagandistas particulares los que han dado mala fama a la propaganda. Entonces, ¿qué es? La propaganda generalmente se ve como un instrumento persuasivo utilizado por estados, grupos políticos, organizaciones ideológicas e individuos con el objetivo de lograr o incluso mantener una posición de poder, especialmente a través de la orientación y alineación de opiniones y actitudes. No es un concepto uniforme o inmutable, por supuesto, ya que sus implicaciones responden a una multitud de categorías y variantes. La propaganda puede adoptar diferentes formas, oral, impresa, visual, y a través de diferentes medios de difusión, como la radio, folletos, periódicos, cine, fotografía, eventos culturales, diplomacia o incluso a través del uso de granjas de trolls y bots. La propaganda también puede tener una variedad de objetivos diferentes. Por ejemplo, puede buscar legitimar, celebrar, justificar, engatusar, persuadir, evangelizar, subvertir, reforzar otras opiniones, explicar, confundir o incluso engañar. La propaganda puede actuar en diferentes circunstancias, en guerra y paz, y por ejemplo también en tiempos de crisis. Las fuentes empleadas por la propaganda pueden ser públicamente conocidas, generalmente concebidas como propaganda blanca. También pueden ser poco claras, generalmente conocidas como propaganda gris, o pueden ser deliberadamente oscurecidas, lo que generalmente se conoce como propaganda negra. Así que, como ves, ambos términos son tan controvertidos y tienen diferentes aspectos para discutir. Deberíamos hablar un poco sobre la propaganda y la neutralidad. Sí, cuando juntas a los dos, ¿por qué los juntas? ¿Y cómo va la neutralidad de la mano con la propaganda? ¿O cómo se presta la propaganda? So I think
Well, I think we try to explain. Creo que hemos intentado explicar que ambos están asociados con la guerra, la Primera Guerra o algún tipo de conflicto, y por lo tanto están naturalmente entrelazados. Hay muchos ejemplos en el libro donde la propaganda beligerante ha sido dirigida a países neutrales para intentar hacerles cambiar su posición. El caso más extremo es cambiar su posición de neutral a participante activo. Hay varios ejemplos que involucran la religión. Stephen Patsy discute el papel de la propaganda británica en persuadir al gobierno estadounidense para declarar la guerra en la Primera Guerra Mundial. Luego está el ejemplo de Miguel Brandao y el papel de la propaganda en convencer a los portugueses de unirse a la Primera Guerra Mundial, con ejemplos como el hundimiento de barcos, particularmente al discutir el papel de la guerra en el mar. Así que hay muchas instancias donde las payasadas públicas han intentado persuadir a los neutrales para unirse a la guerra. Los beligerantes también han intentado persuadir a los neutrales de otras maneras, no solo para que se unan a la guerra, sino para obtener algún tipo de ventaja o para evitar que se unan al otro bando, lo cual es una actividad clave también. Probably prevent them from joining the other side, I guess, is a key activity as well. Sometimes it's useful to have neutrals there as kind of buffer zone. A veces es útil tener a los neutrales actuando como zonas tampón entre los beligerantes, creando límites a un conflicto. Hay varios objetivos que los beligerantes tienen al intentar persuadir a los neutrales para que tomen acción o mantengan una postura particular. Ese es un aspecto. También ha habido instancias donde la neutralidad o la violación de esta ha servido como un llamado a la guerra o para apoyar un argumento específico. La invasión alemana de Bélgica es probablemente el ejemplo más famoso donde el hecho de que Alemania había invadido un país neutral se utilizó como un grito de movilización para la propaganda británica. Esto se desarrolló aún más a través de la propaganda de atrocidades en ese tiempo. No todo era cierto, pero se utilizó para fortalecer la moral dentro de Gran Bretaña y para retratar a Alemania como el enemigo, resaltando la depravación de invadir un país neutral. Hay muchos ejemplos como este. Los neutrales también han buscado promover su propia neutralidad como algo positivo. They wanted to promote their own neutrality as something which is positive, and there's lots of examples in the. Hay muchos ejemplos en el libro, así como numerosos debates sobre lo que realmente significa la neutralidad. Mike Ratton y Sen Chang escribieron un capítulo sobre Laos, presentando visiones de neutralidad en competencia y cómo diferentes personas dentro del país intentaron promover varias interpretaciones de la misma. Hay bastantes aspectos que muestran cómo los dos términos, propaganda y neutralidad, se interrelacionan, lo que lo convierte en un tema realmente interesante. No somos los primeros en mirar este tema. Varios autores lo han explorado a lo largo de los años. Michael Sanders y Philip Taylor, por ejemplo, examinaron la propaganda británica en la Primera Guerra Mundial, donde la neutralidad fue una parte clave de su estudio. Chad Fallwater estudió la propaganda alemana en los Estados Unidos, y académicos como Robert Cole y Nick Kuhl han investigado diferentes aspectos también. Lo que pretendíamos hacer con este volumen no era solo centrarnos en ejemplos específicos, sino demostrar la importancia de examinar tanto la propaganda como la neutralidad juntas a través de una serie de estudios de caso. Queríamos resaltar la importancia de este enfoque en un solo volumen, que es lo que hemos intentado lograr con el libro. ¿Qué has aprendido de esto? ¿Cuál es el tema predominante? Cuando consideras todas las guerras del siglo XX, de las cuales hubo muchas, y reconoces que todavía estamos experimentando guerras terribles hoy en día, ¿cuál es la narrativa común? ¿Existe una narrativa común con respecto al uso de la propaganda en estados neutrales, por estados neutrales, contra estados neutrales y entre beligerantes? ¿Qué permanece constante? What stays the same? That's a very good question. I think
Esa es una muy buena pregunta. Creo que podemos hablar de algunos de los temas que hemos extraído del libro. Hay muchos temas, pero también hemos llegado a entender que a menudo se reduce a circunstancias locales, individuos particulares y los problemas reales que ocurren en un estado específico. Hemos identificado a ciertos individuos, como Elizabeth Wiskman, como se destaca en el capítulo de Guy Woodward. Ella es un ejemplo específico de cómo una persona, Elizabeth, fue colocada en Suiza para difundir rumores y, más ampliamente, propaganda. Esto también toca la interrelación entre las actividades propagandísticas de Elizabeth y otros aspectos como la diplomacia y el espionaje. Hay circunstancias muy específicas, y es importante reconocer que aunque hemos intentado extraer diferentes temas, estos ejemplos específicos resaltan. También hemos mirado a otros individuos como Theo Pincus y Neil Anderson, como se discute en el capítulo de Cyril Cordova. Él examina cómo la propaganda maoísta fue introducida en Suiza, especialmente dado el contexto único de los años 60, cuando Suiza era uno de los pocos países que reconocía la República Popular China. Los maoístas usaron Suiza como un centro para extender su influencia al resto de Europa. Por lo tanto, vale la pena señalar las circunstancias específicas de estos diferentes ejemplos. Pasando a algunos métodos, Marta, quizás te gustaría discutir esos primero. Marta, I don't know whether you want to talk about the methods first of all. Yeah, I was considering also this is a good Sí, también answer. estaba considerando que esta es una buena respuesta, porque cuando se trata de los métodos de propaganda, podríamos argumentar que la propaganda en un contexto neutral no es muy diferente de otros escenarios. Los métodos de difusión son los mismos y pueden ser similares, por ejemplo, a través de revistas, periódicos y otras formas. However, I will say the neutral territories Sin embargo, diré que los territorios neutrales proporcionan una muy buena oportunidad para que la propaganda se difunda en diferentes formas y maneras. Lo más importante es que la propaganda de una fuente en lugares neutrales puede ser observada o experimentada directamente, en contraste con la propaganda de otras fuentes con diferentes objetivos. Esto realmente revela de manera más obvia y directa una verdadera competencia por la atención de las audiencias neutrales. Y esta es una competencia por el poder, que es mucho más clara en lugares neutrales, donde hay una lucha entre diferentes operaciones propagandísticas. Por ejemplo, durante ambas guerras mundiales, hubo varias ciudades neutrales, particularmente en Europa, que fueron focos de difusión de rumores, a menudo acoplados con espionaje y la implementación de mensajes de maneras que no estaban simplemente disponibles en territorios enemigos. available in enemy territories. For example, we have in some chapters in the book. Por ejemplo, algunos capítulos en el libro resaltan la importancia de las publicaciones impresas, así como la sustitución de la prensa neutral por influencias religiosas. Este fue un campo de batalla clave. Los estados neutrales no eran pasivos. Intentaron controlar tal propaganda, instituyendo regímenes de censura, con el objetivo de manejar la influencia y quizás promover sus propios mensajes. Los capítulos también proporcionan ejemplos de propaganda cinematográfica y cultural. Por ejemplo, el trabajo realizado por Simón Mouraca o Edward Coles se centra en Portugal, Yugoslavia e India. Las comunicaciones verbales en territorios neutrales también fueron significativas, a veces involucrando organizaciones de espionaje, como la Dirección de Guerra Política Británica. El caso de Michael Tassen y Han en el contexto de Laos durante la Guerra Fría fue particularmente importante, como se demuestra en el capítulo. El acto de habla es otro ejemplo destacado en el libro. No se trata solo de los individuos y las circunstancias locales. Los métodos de propaganda pueden ser similares. Sin embargo, el contraste entre métodos revela la importancia de los países neutrales en el contexto de la propaganda. How we reveal the importance of neutral countries within the connection of the propaganda. And when you Cuando examinamos cómo ha evolucionado la propaganda a lo largo del tiempo, incluyendo la evolución de los actos de habla, vemos un cambio significativo en los métodos de mensajería. ¿O son los métodos de propaganda esencialmente los mismos hoy en día que hace 70, 80 o 90 años? the methods of propaganda still essentially the same today as they used to be 70, 80, 90 years ago? Well, I would say that the messages and the methods change Bueno, because of the diré que los mensajes y los métodos cambian porque la tecnología está en constante evolución.
Sin embargo, los métodos básicos siguen siendo los mismos, que son los métodos de comunicación. No debemos olvidar que la propaganda es fundamentalmente un sistema de comunicación persuasiva. Entonces, a medida que desarrollamos diferentes tecnologías, hemos incluido más opciones para difundir propaganda, como las redes sociales y otros canales de comunicación. Pero los mensajes, yo argumentaría, son casi los mismos. Común a mucha propaganda es un enfoque en las justificaciones de guerra, exaltaciones de virtudes beligerantes y descripciones negativas del enemigo, a menudo referido como el otro. Por ejemplo, recuerdo que en la neutral Argentina, y en mi caso España, la propaganda representaba el conflicto como una lucha binaria entre la civilización y el orden contra la barbarie. La propaganda de atrocidades es un componente común y destacado en diversos contextos de conflicto. Sin embargo, en territorios neutrales, está especialmente adaptada al contexto inmediato de los neutrales. Suelen adaptar los mensajes a las circunstancias locales de los países y a las luchas nacionales, como se vio en los capítulos sobre Grecia durante la Primera Guerra Mundial. Otro tema común a lo largo de diferentes periodos es cómo la propaganda discute los intereses de posguerra de varios países, no solo de los neutrales. Estos intereses se extienden más allá de la guerra misma. También es interesante ver cómo la propaganda se adapta al contexto cambiante dentro de una guerra. Los temas propagandísticos han tenido que reconocer un contexto en constante cambio, tanto en guerras abiertas como frías. Por ejemplo, los temas y métodos de propaganda se han adaptado a la posición de un país neutral particular en el mundo. En el caso de Portugal, durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda se reformó a medida que la posición de Italia en el mundo cambiaba de no beligerante a unirse a la guerra junto a Alemania, y luego cambiaba de bando a los aliados en 1943. Una evolución similar de la neutralidad y los correspondientes ajustes propagandísticos ocurrieron en Irlanda. En España, durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda extranjera evolucionó junto con la neutralidad fluctuante de Francisco Franco. Por lo tanto, hay un cambio no solo entre diferentes periodos de tiempo, sino también dentro de un periodo específico, de acuerdo con la adaptación a diferentes circunstancias, tanto internas como externas. Ed, ¿quieres añadir algo a eso? Yeah, I'd say I was going to just add a sort of example of Quería añadir un ejemplo. He estado estudiando la propaganda británica en Turquía durante la Segunda Guerra Mundial. Turquía se mantuvo neutral hasta las últimas semanas de la guerra. Uno de los temas clave presentados al gobierno turco fue sobre la situación después de la guerra. Como mencionó Martin, había un argumento de que si no participabas en la guerra, no podías esperar ser un jugador importante después. Un punto clave era que para tener un asiento en las Naciones Unidas, necesitabas haber desempeñado algún papel en la guerra. También quería resaltar algunos otros temas que hemos identificado. Uno es el concepto de identidades supranacionales y su significado en la relación entre la propaganda y la neutralidad. Otro tema es la importancia de la religión católica romana y lo que nos referimos en el libro como latinidad. Esta idea sugiere identidades comunes entre diferentes países que trascienden religiones y estados neutrales bajo diversas circunstancias. Ha sido utilizada tanto por beligerantes como por neutrales para enfatizar las similitudes entre países con un patrimonio común y para contrastarlos con aquellos que no comparten este patrimonio. try and contrast that with other countries which don't have that same heritage. And that is a thing which kind of comes up in multiple different aspects, not just those. Y eso es algo que surge en múltiples aspectos, no solo en esos ejemplos. En el capítulo escrito por Nick Cole sobre Sudáfrica y el régimen del apartheid, las comunidades de la diáspora sudafricana en el Reino Unido y Estados Unidos jugaron un papel crucial. Sirvieron como un puente, influyendo en el Reino Unido y Estados Unidos para pasar de una postura neutral sobre el apartheid a una oposición más activa. Estas comunidades de la diáspora fueron instrumentales en romper esa neutralidad. Un último punto que me gustaría mencionar es sobre el imperialismo, que es un tema recurrente en el libro.
Por ejemplo, en mi capítulo discuto cómo el British Council buscaba promover a Gran Bretaña y la cultura británica en la India después de que dejó de ser una colonia británica en 1947. Intentaban promover los valores británicos y el idioma inglés en la India, un país que buscaba mantenerse no alineado en medio de las dos superpotencias. Hay una complejidad interesante en cómo países como la India buscaron distanciarse de antiguas potencias imperiales como Gran Bretaña y Francia, mientras también mantenían distancia tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. La propaganda dentro de este contexto ha sido fascinante de explorar. El capítulo de Elena López sobre Macao aborda cómo el imperialismo es central para la propaganda utilizada por varios países, incluyendo a los portugueses, japoneses, chinos y británicos. Particularmente en el contexto del siglo XX, el imperialismo o antiimperialismo ha sido un factor significativo a considerar junto con la propaganda y la neutralidad en varios contextos. I found it very interesting that both of you are hinting Sabes, at this me pareció muy interesante que ambos estén insinuando un punto importante. Dentro de países o territorios neutrales, en actores neutrales, generalmente encontramos una discusión mucho más matizada. Al menos, encontramos dos lados del argumento, o un conjunto de argumentos. En contraste, en estados beligerantes, a menudo encontramos una narrativa única que pinta al otro como malvado y a nosotros mismos como buenos. Por lo tanto, luchamos contra el mal, y esto se considera una guerra justa, ¿verdad? Esa es la descomposición. Si usamos ese marco y miramos los tiempos actuales, me pediste que escribiera sobre la guerra que comenzó en 2022 entre Rusia y Ucrania en mi capítulo. Mi punto es que incluso antes de que comenzara la guerra, había mucha propaganda. Pero a medida que la guerra comenzó, la propaganda aumentó y se multiplicó. Se dirigió no solo a la población rusa, sino también a la población occidental. Considerando tu métrica, ¿qué tan matizadas crees que son hoy en día los países europeos al discutir la guerra en curso? ¿Estás de acuerdo conmigo en que actualmente estamos siendo fuertemente propagandizados, comparable a algunas guerras anteriores en el siglo XX? ¿O estoy exagerando? Some earlier wars in the 20th century, or am I taking it too far? Do you want me to have a go at answering that, Marta, first? ¿Quieres que intente responder a esa parte? Sí, está bien. Creo que es una pregunta realmente interesante. En primer lugar, es importante enfatizar que la propaganda siempre ha sido una parte muy importante del siglo XX y todavía está aquí, no va a desaparecer. Entonces es una parte central de la política, la guerra y nuestra comprensión de cómo funciona el mundo. He escrito sobre cómo la propaganda ha sido esencial para la creación de los Estados-nación y para cómo los países se ven a sí mismos en el mundo. Esto es particularmente importante en el mundo de hoy, donde los países europeos están formando una identidad europea, una especie de identidad supranacional. De manera similar, el gobierno ruso y su gente se ven a sí mismos de una manera específica. Esta percepción es una parte incrustada de cómo funciona el mundo. That's kind of an embedded part of how the world works. It's core to that identity formation, if you like. Es central para la formación de la identidad, la manera en que el arte a veces puede ser percibido no como propaganda, porque está tan profundamente arraigado en cómo nos vemos a nosotros mismos o a nuestra nación. Ni siquiera lo reconocemos como propaganda, simplemente lo aceptamos como la forma en que es el país y asumimos que estos son nuestros valores. Hay muchos métodos que refuerzan esto y aseguran que se promueva constantemente. Al tratar de responder a tu pregunta, Pascal, está claro que la situación actual ha destacado posturas específicas y cambiado otras. Por ejemplo, países como Suecia y Finlandia están buscando unirse a la OTAN, con Finlandia ya habiéndose unido y Suecia estando cerca de hacerlo. El libro, particularmente tu capítulo, discute cómo Suiza ha estado cambiando su posición. No es hasta el punto de unirse a la OTAN, pero es un cambio porque las circunstancias casi lo han hecho esperado bajo las condiciones actuales. Sin embargo, hay muchos otros países que no han cambiado su postura. Por ejemplo, India, como se mencionó en el contexto del British Council durante la Guerra Fría, todavía mantiene una posición no alineada ahora en la guerra de Ucrania. Varias otras regiones, a las que podríamos referirnos como el sur global, particularmente en África,
permanecen mucho más neutrales que los países europeos. Cuánto de esto se debe a la propaganda es discutible, ciertamente, pero parecisión en cualquier conflicto se construye de muchas generaciones. In any conflict. And that position is built up over many different generations, and that propaganda has been there to kind of create that nation. La propaganda se ha utilizado para moldear la visión del mundo de una nación, llevando a los países a adoptar posturas específicas en varios conflictos debido a esa propaganda arraigada. Sin embargo, choques repentinos o cambios específicos pueden alterar rápidamente estas posiciones, como hemos visto recientemente con Suecia y Finlandia. La situación es compleja y lo ha sido a lo largo del siglo XX, influenciada por circunstancias locales y cuestiones particulares. Complex depending on those local circumstances of specific issues. Diría que Finlandia y Suecia se han estado preparando para abandonar la neutralidad durante al menos 20 años, dada la forma en que han cambiado su discurso sobre el tema. Marta, ¿te gustaría añadir algo a esto? Yeah, I was just thinking that there are too many elements, two big Sí, estaba pensando que hay muchos factores significativos que explican por qué podríamos pensar que estamos más propagandizados que nunca. Diría que sí, estamos expuestos a más información. Cuanta más información tenemos, más oportunidades hay de ser propagandizados. Al mismo tiempo, otro aspecto muy diferente del pasado es la globalización. Estamos todos más conectados que nunca. Estos dos elementos, el acceso a la información y la facilidad con la que podemos acceder a múltiples opciones, diferentes puntos de vista y varias ideas y narrativas, algunas verdaderas y otras no, junto con la globalización nos hacen estar más expuestos no solo a la información, sino también a la propaganda. Creo que una de las cosas que hemos dejado claras aquí es que es realmente difícil ser verdaderamente neutral. No estoy hablando de un país, sino de nosotros como sociedad. Todos tenemos opiniones, y como ha dicho Edward, es realmente difícil ser parte de todo esto. La propaganda se encuentra donde menos lo esperas. Puedes encontrarla en acciones, silencios, discursos, campañas premeditadas o incluso en mensajes aparentemente inocentes. La neutralidad es siempre un componente esencial, pero también lo es en la guerra y en tiempos de paz. Y por supuesto está presente en cualquier conflicto actual, no solo en Ucrania, sino también en Palestina. La cuestión aquí es, entonces la neutralidad contra la propaganda. Y puedes imaginar lo que complica se vuelve la situación y combinas ambos. As propaganda, and especially you can imagine how complex is the situation if you combine both together. Quizás como última pregunta, mientras investigaba y leía todos estos capítulos. Ya sabes, cuando escribes un libro, lees muchos capítulos varias veces y tienes que reflexionar sobre estos conceptos y leer otros materiales, ¿verdad? Entonces, durante ese proceso, te encontraste con momentos en los que pensaste que la propaganda también podría usarse de una manera muy positiva. Uno de mis puntos es que quiero crear una propaganda más neutral y convencer a las personas a través de mensajes para que no vayan a la guerra, porque es algo tan horrible. ¿Tuviste momentos en tu investigación cuando pensaste que la propaganda podría usarse para buenos propósitos? Propaganda can be used for good purposes. Yeah, I would say that this is the best example when propaganda. Sí, diría que este es el mejor ejemplo de cómo la propaganda utiliza el concepto de neutralidad. Quiero decir, el papel de los países neutrales como mediadores es ayudar a detener las guerras. Entonces, si no tienes países neutrales, ¿cómo detienes las guerras y cómo se resuelven las situaciones? Por ejemplo, hemos visto casos en los que la propaganda y la neutralidad se utilizan para defender la paz y abogar por el fin de la guerra. Es cierto que a veces estas situaciones ocultan las intenciones secundarias de los países porque quieren recibir algún tipo de beneficio del fin de la guerra. Pero, por supuesto, el aspecto positivo significativo de la propaganda es que proporciona un instrumento poderoso para discutir temas y persuadir a personas y estados. Todo depende, como dije antes, de cómo se utiliza. Persuade people and states, and it depends, as I said before, on how you use it. So if I can just add, Si me permiten añadir algo a eso, Martin mencionó al principio de la entrevista la posición de David Welch sobre la neutralidad. Hay esta idea de que la propaganda es un fenómeno neutral y se trata de los métodos y de cómo persuades.
No se trata de hacer un juicio moral sobre la posición en sí. No deberías hacer un juicio moral sobre el mensaje. Puedes juzgar eso por separado. Pero en realidad la propaganda se trata de los métodos y de cómo persuades. Detrás de eso, puede haber mensajes positivos, mensajes negativos, o puede ser muy complejo. Sin embargo, considerar la propaganda como algo puramente negativo, puramente sobre el lavado de cerebro o intentar engañar a la gente es un concepto erróneo que hemos estado tratando de desmontar. Queremos reconocer que es mucho más complejo que eso. To break down and actually recognize it's far more complex than that. We have the same case with the case of Vemos una situación similar con el caso del apartheid, como explica Nick Cole. Describe cómo se utilizó la propaganda para cambiar la postura neutral de países como el Reino Unido y los Estados Unidos en asuntos políticos. Específicamente, esto ocurrió en Sudáfrica. Esto proporciona otro ejemplo de cómo la propaganda a veces puede usarse de manera positiva. Propaganda can be used for a positive way in some way. Sí, en cierto sentido, podemos decir que la propaganda puede usarse para bien o para mal, y la neutralidad también puede usarse para bien o para mal. Depende de nosotros reconocer cuál se está utilizando en un momento dado. Exacto. De acuerdo, amigos. Muchas gracias por su tiempo. Animo a todos los que todavía están viendo después de 45 minutos a que vayan y descarguen el libro. Está disponible de forma gratuita en línea y pueden leer el PDF. Marta y Ed, muchas gracias por su excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascal.